Mi querido amigo católico, si usted quiere ser un propagandista eficaz, exitoso y famoso en las redes sociales, esto es lo que tiene que hacer. Primero tiene que argumentar que existen 3 trillones de sectas evangélicas. Asegúrese de mencionar la palabra secta enseguida de la palabra evangélicas, que creen todos una cosa distinta y que viven sumidos en un relativismo oscuro que no les permite llegar a la verdad. No es necesario que muestren ninguna fuente o una estadística donde tomó esa información de las 3 trillones de sectas porque a la gente no le importa. Lo que le importa a la gente obviamente es el morbo. Luego puede replicar hasta el cansancio que el mal que aqueja a los protestantes es un supuesto relativismo en su saber que impide que estén unidos, y en tu análisis somero pues puedes aducir que este problema tiene como raíz obviamente a la sola escritura. Con esto va a ser suficiente para que dejes la impresión de que refutaste por completo la veracidad de la fe evangélica como una expresión más del cristianismo. Y entonces, como punto final, lo que puedes hacer es obviamente pedir a los evangélicos que te escuchan que se unan al catolicismo romano, en donde todo mundo cree lo mismo en grado y en forma, en lo pequeño y en lo alto, en lo grande y en lo chico. Y luego publicas algún video de algún despistado que se cambió las filas católicas demostrando que logró superar sus prejuicios y ahora es muy feliz, a diferencia de la tristeza que lo agobiaba día con día al ser protestante. Pues bien, ya tenemos a alguien muy exitoso y es este señor. ¿Cómo hace un protestante para tener acceso a las doctrinas verdaderas e infalibles que debe creer y abrazar y defender? Algunos dirán, no, pues la Biblia. No te confundas. En el protestantismo todos dicen eso y tienen muchas y muchas interpretaciones que se contradicen los unos a los otros. Pregunto yo, siendo más específico, ¿a cuál confesión protestante debe acudir un cristiano para recibir exactamente las doctrinas que debe creer con toda la fuerza de su alma? Entonces, es por eso que existe la infalibilidad de la Iglesia, en concreto, el magisterio infalible. ¿Qué es el magisterio? Los maestros. Miren, una de las cuestiones por las que yo digo que estos tíos son polemistas y apologistas tienen muy poco es justamente por este tipo de peroratas y de pensamientos que carecen de objetividad y de profundidad. Trento, en su apología contra los protestantes, intentó crear un supuesto nexo histórico en su saber y el saber de los padres de la Iglesia, por lo que comúnmente ellos pretenden citar a los padres para respaldar algunas de sus afirmaciones. ¿Qué afirmaciones? Algunas de sus locuras. Aunque algunas veces los padres ni enterados estén, como es el caso de la Asunción de María, como es el caso de la infalibilidad del Papa, o la idea de la bula unam santam, que literalmente dice que si quieres ser salvo tienes que estar sujeto al Papa, lo cual demuestra de entrada que el uso que ellos hacen de los padres es un uso indiscriminado, deshonesto y de larga data, y luego que heredan justamente los propagandistas y lo utilizan como una forma de respaldar sus afirmaciones. Pues bien, lo primero que hay que responder a estas afirmaciones es que en la Iglesia primitiva no existía un principio universal de interpretación de las escrituras. Ningún teólogo, ningún erudito, ningún apologeta, ningún profesor serio te dirá que de algún modo todos los padres creían exactamente lo mismo e interpretaban de forma única y similar las escrituras. De hecho, es todo lo contrario. Como dice G.L. Preach, dice: ningún método de interpretación fue universalmente aceptado en la Iglesia primitiva. Y no podía ser de otra forma porque existían 2 enfoques metodológicos en las 2 escuelas que rivalizaban. Una era alejandrina, otra antioqueña, una era alegórica, otra histórica, y constantemente se diferenciaban por la forma en que se acercaban a las escrituras y lo que deducían de ellas. Es decir, no hubo un acuerdo entre los padres sobre el significado preciso de la escritura, a excepción de las verdades utilizadas para defender y explicar la regla de fe, o lo que nosotros llamamos el credo. En cuestiones referentes al credo, como dice Tertuliano, Orígenes, Ambrosio, Jerónimo, no solo se debía seguir el consenso de los padres, según la regla de Lerin, sino que se debía conjurar lo contrario como anatema para proteger a la Iglesia. Esto se hizo siempre así. Todos los concilios ecuménicos tienen esta intención. Pero en cuestiones secundarias, la cuestión no era igual. Ante el significado preciso de las escrituras, ninguna iglesia podía argumentar que ella y solo ella poseía la verdad, por cuanto el enfoque metodológico en su quehacer teológico que las iglesias utilizaban variaba bastante, y en ese caso se optaba por la unidad en la diversidad. Robert Crump escribe al respecto de Crisóstomo y su iglesia. Dice: él, Crisóstomo, también reconoció que no siempre había unidad en la comunidad cristiana al interpretar varios pasajes de las escrituras, y permitió que su congregación eligiera entre diferentes puntos de vista sobre pasajes difíciles. Obviamente que el Papa de Roma hubiese crucificado a Crisóstomo por permitirle a las personas que tengan opiniones distintas, porque las opiniones distintas, según los propagandistas católicos, son evidencia de un relativismo oscuro que no le permite a las personas llegar a la verdad. Pero esa misma postura la tiene Agustín cuando al referirse al pasaje de Mateo capítulo 16 versículo 18 que tiene que ver con la roca en sus retractaciones. Él lo culmina diciendo: de entre estas 2 sentencias, es decir, de entre estas 2 opiniones que él tenía, que el lector elija la más probable. Pero ¿cómo, San Agustín? Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes permitir que alguien tome una decisión, porque la Biblia no se interpreta a sí misma, y si toman una decisión, pues obviamente van a caer en un relativismo oscuro. No puedes estar tú apoyando la perspectiva de las escrituras, San Agustín. Está claro entonces que mientras los padres y los teólogos estaban todos de acuerdo en la regla de fe y en el credo, no todos estaban de acuerdo en el significado preciso de la escritura misma, aferrándose obviamente a diferentes metodologías interpretativas que resultaron en diferentes interpretaciones de las escrituras, como señala Boniface
Ramsay, que dice: debe quedar claro que la interpretación de las escrituras en la iglesia primitiva era un asunto que ofrecía casi innumerables posibilidades y variaciones. De hecho, Pedro Abelardo escribió un libro que tú puedes encontrar fácilmente en internet llamado Sic et Non, sí y no, donde ofrece 158 tópicos de teología en la que las opiniones de los padres se ven divididas, es decir, esa supuesta unidad que el Concilio de Trento intenta usar como un argumento para crear un supuesto nexo con la historia es ficticia, nunca existió, nunca ha existido. Los padres de la iglesia nunca tuvieron una unanimidad en todo lo alto y lo chico, lo grande y lo pequeño, y solo estaban unánimemente de acuerdo en lo referente al credo. La única forma en la que una cohesión perfecta de ideas se pudiese lograr de alguna manera era amenazando, persiguiendo o tratando de obligar a los demás a creer lo que algún patriarcado creía, que es lo que Roma hace hoy con su supuesto magisterio infalible, excomulgando, sacando de su comunión, reprendiendo a aquellos que tienen opiniones diferentes. Hans Kung, por ejemplo, esta forma de que el patriarcado de Roma obligase a los demás patriarcados tampoco era posible, y lo vemos y lo sabemos porque, como decía Cipriano, cada cual era libre de tener opiniones. Por ejemplo, en el conflicto que tiene la sede de Roma con la sede cartaginense respecto al Papa Esteban y Cipriano, vemos que Cipriano y la sede cartaginense se le oponen al Papa Esteban porque este Papa Esteban quería hacer que todo mundo creyera como él. Y entonces en el Sínodo de Cartago se escribe que cada uno dé su opinión sin juzgar a nadie y sin separar de la comunión a los que no son de su opinión, porque ninguno de nosotros se instituye a sí mismo por obispo de obispos, ni obliga a sus hermanos a obedecerle por medio del tiránico terror. Cada obispo tiene plena libertad y completo poder, así como él no puede ser juzgado por otro, ni tampoco puede él juzgar a otros. Esperemos todos el juicio de nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene poder de nombrarnos para el gobierno de su iglesia y juzgar nuestra conducta. Luego los propagandistas y polemistas intentan venderte la idea de que para que la iglesia goce del favor divino deben creer a pies juntillas de forma exactamente igual, desde las cosas pequeñas y secundarias hasta las cosas grandes y elementales, pero como vimos, eso nunca sucedió en la iglesia primitiva más que en lo concerniente a la regla de fe. De hecho, dice Eusebio, cuando el bendito Policarpo, que era discípulo del apóstol Juan, fue a Roma en el tiempo de Niceto el Papa y se entrevistó con él, tuvieron muchas diferencias entre ellos respecto a muchas cosas, pero no dándoles importancia, se reconciliaron, porque de seguro todas estas cosas eran cuestiones secundarias. Caso contrario, el Papa Víctor I, quien creía que en el asunto de la Pascua y el ayuno todos debían creer de forma monolítica como creía él, lo cual le valió ser reprendido severamente por Ireneo, otro discípulo de los apóstoles, quien le aseguró que estas cosas no eran fundamentales. Las únicas cosas fundamentales en las que la iglesia debería estar unida eran en el credo. Sin embargo, no hubo interpretación patrística uniforme o monolítica ni en la iglesia griega de Oriente, alejandrina o antioqueña, ni en la iglesia latina de Occidente. Entonces, si tú te das cuenta, obviamente esta falsa pretensión de unidad que Roma tiene, de la única forma que lo ha logrado es sacando a todos de su comunión por no creer como ella cree. Y esto se debe a que ellos han ido evolucionando en su quehacer teológico hasta lograr concluir ese quehacer teológico en ideas tan locas y dispares como la infalibilidad papal que se dio en el Vaticano I, que sacó de su comunión a las iglesias orientales al obviamente poner esa gran muralla, esa gran piedra de tropiezo. Entonces, hasta aquí debemos entender que Roma ha impuesto su propia teología preconcebida en los escritos de los padres. Una vez aclarado que en la iglesia primitiva no existió un método de interpretación universal y por tanto unanimidad en todos y cada una de las cuestiones concernientes a las escrituras, pasemos a considerar en qué sí estaban unidos los padres y en qué sí estaban unidos si vas a encontrar una unanimidad perfecta en el credo de la iglesia. Como lo dice Tertuliano, la iglesia establece una regla, que esta fe tiene sus solemnidades designadas por las escrituras o por la tradición o los antepasados, y que no debe agregarse más en la forma de observancia porque la innovación es ilícita. Este credo no podía moverse, no podía manipularse. Este credo debían de creerlo a pies juntillas todos los cristianos en todo el orbe. Las cartas que Cipriano escribe para hablar y alabar a Roma se dan justamente en el tenor de que Roma guardaba el credo como lo guardaban todas las demás iglesias. El énfasis en la iglesia primitiva sobre qué creer se rigió justamente y elementalmente en esta regla de fe, como dice Ireneo. La iglesia, aunque dispersa por todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos esta fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, invisible, etcétera, etcétera. Ahora, hay que entender que cuando se dio esa trascienda entre la iglesia cartaginense y la sede de Roma, Fermiliano escribió a San Cipriano diciéndole, los que están en Roma, como diciéndole, no sé por qué los de Roma piensan así, si los que están en Roma no observan todas las cosas que hicieron al principio, y es en vano que pretendan mantenerse por encima de la autoridad de los apóstoles. Es así que sobre el día de la celebración de la Pascua y sobre un gran número de otros misterios de la religión, hay diferencias entre ellos. De hecho, hoy, querido católico, hay diferencias en tu iglesia. La única diferencia es que la iglesia ha sacado de su comunión a todos aquellos que no creen a pies juntillas en las cosas elementales y secundarias. Pero antes no era así.
Nota lo que dice Fermiliano. Hay diferencias entre ellos y que no observan todo lo que se observa en Jerusalén. La iglesia de Roma no creía todo lo que creía la de Jerusalén, pero asimismo en otras provincias se encuentran muchas diferencias según la diversidad de lugares e idiomas. Sin embargo, no están separados por todo eso de la paz y de la unidad de la iglesia universal. Habría que preguntarle al señor Plasencia, ¿están unidos los evangélicos? Sí, todos los evangélicos creen en el credo y lo confiesan. Confiesan las doctrinas elementales de la fe cristiana que se han mantenido a través de la tradición y de los siglos en la iglesia cristiana universal, y difieren en su pluralidad de opiniones en cuestiones secundarias que no son tocantes a la salvación. Por lo tanto, es pertinente decir lo que decía San Cipriano, que cada uno de su opinión sin juzgar a nadie y sin separar de la comunión a los que no son de su opinión. Y por eso esa frase de en lo elemental tengamos unidad y en lo secundario tengamos libertad. Alguno dirá, no, pues la Biblia. No, no te confundas. En el protestantismo todos dicen eso y tienen muchas y muchas interpretaciones que se contradicen los unos a los otros. Entonces en este video el señor Plasencia comete un error, el error de creer que a menos que todos los fieles estén atomizados en las grandes y pequeñas cuestiones no están en la verdad, puesto que lo único que los fieles deben estar en perfecta armonía es en el credo de los apóstoles, por lo que cabría preguntar a Plasencia, ¿cuál de las 700 trillones de sectas evangélicas no confiesan el credo de los apóstoles? Y este credo no podía ser tocado, este credo tenía que ser mantenido, tenía que ser sostenido, tenía que ser defendido. Por eso dice así Orígenes. Ahora tengo que determinar cuáles son esos asuntos que es apropiado discutir en las siguientes páginas, todo en acuerdo con el credo de la iglesia. Y asimismo dice, incluso en lo que respecta a aquellos que no han profundizado en estas cuestiones profundas y encontramos que creen en el Dios Altísimo y en su Hijo unigénito, y además suelen exhibir en su carácter un alto grado de seriedad. Es decir, estas personas que no tenían esta dote intelectual para sopesar en pensamiento las grandes doctrinas cristianas, aún así reflejaban en su carácter y en su seriedad que las creían y se adherían a ellas. Luego dice Tertuliano, la enseñanza de los apóstoles en todo ciertamente estaba de acuerdo con la mente de Dios. No olvidaron ni omitieron ninguna parte del evangelio. ¿Y cuál era este credo? ¿Cuál era esta regla de fe? ¿Esta regla de fe incluía la infalibilidad papal? ¿Esta regla de fe incluía la asunción de María? ¿Esta regla de fe incluía acaso la oración por los muertos? ¿Esta regla de fe incluía la venta de reliquias? ¿La venta de indulgencias? ¿Qué era esta regla de fe? Esta regla de fe es que hay un solo Dios y nosotros la conocemos obviamente como el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, padeció y fue sepultado en tiempos de Poncio Pilato, y resucitó el tercer día, y subió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, y con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Eso es lo único que los cristianos deben de creer y tener unanimidad. Si tú te mantienes en ese credo, tú estás en la iglesia universal. Y luego dice Tertuliano, la regla de la fe, en efecto, es una y es inamovible e irreformable. La regla es creer en un solo Dios todopoderoso, creador del universo, y su Hijo Jesucristo, nació de la Virgen María, crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, resucitado al tercer día entre los muertos, recibido en los cielos, sentado a la diestra del Padre, destinado a venir a juzgar a vivos y a muertos por la resurrección de la carne. Luego dice Alejandro, acerca de él creemos de la misma manera que han creído todos. Así que si tú te fijas, estos propagandistas católicos intentan vender la idea de que por cuanto la iglesia protestante tiene pluralidad de opiniones, es una iglesia que está dividida y en el error y sumergida en un relativismo oscuro, lo cual es falso. Nunca en la iglesia ha habido uniformidad total más que en el credo y en la regla de fe. La única forma en que esta unidad se ha logrado, o que la única forma en que Roma ha logrado su pretendida o supuesta unidad, aunque están fragmentados con cientos de ideas, es sacando de su comunión a aquellos que no creen igual que ellos en las cosas secundarias, lo cual estaba prohibido en la iglesia primitiva, pero pues sabemos que a Roma no le interesa lo que la iglesia primitiva crea.